Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendice en esta noche. Es un gusto poder saludarles en este 24 de agosto, ya finalizando casi el mes. Damos gracias a Dios porque nos permite seguir avanzando con nuestra enseñanza. Recordemos que estamos en la iglesia de Pérgamo, el estudio de la tercera carta Apocalipsis, a la cual pues Jesús dirigió a la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? Así que vamos a nuestra enseñanza, vamos a el pasaje en el cual vamos a estar estudiando en esta noche, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 al 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El tema de esta noche, hermanos, lleva por nombre, nuestra convicción y comportamiento. Y esta sería la primera parte, ¿sí?, de lo que vamos a estar viendo de este tema. Y recordemos que en la cápsula pasada vimos cómo Jesús confrontó a la iglesia de Pérgamo con el tema de la mundanalidad. Recordemos que estuvimos hablando de eso y cómo reprendió a la iglesia por adaptarse al mundo. Así que es normal, ¿verdad?, que cuando uno exhorta, reprende, corrige a una persona, ¿verdad?, la persona deba tener un cambio en su vida, tomar una decisión sabia y poder corregir aquello que Dios está hablando a su vida. Y al oír quizás esa enseñanza pudo llegar alguna forma de pensamiento a tu vida como esto: Dios está trayendo convicción a mi vida de lo que estoy haciendo. Esto es algo muy difícil de escuchar para muchas personas y quizás pudiste formularte alguna pregunta a través de oír la enseñanza pasada, y espero que un tipo de pensamiento haya llegado a tu mente de esa manera, porque pues ese es lo que se espera, ¿verdad? Y es exactamente también el tipo de pensamiento y respuesta que Jesús quería que la iglesia de Pérgamo tuviera cuando le fue enviada esta carta. Cuando Jesús envía esta carta a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia, al escuchar la carta, obviamente Jesús esperaba que hubiera una reacción favorable de parte de la iglesia. Cuando Jesús les dijo: tengo esta preocupación, tienes que lidiar con esto, esta preocupación de lo que está sucediendo dentro de la iglesia, tienes que lidiar con esto. Y él lo dijo con la intención de que sus corazones, el corazón de la iglesia, ¿verdad?, palpitaran y se conmovieran al recibir las palabras de Jesús. Él quería que la respuesta de ellos fuera: tenemos que lidiar con esto, tenemos que hacer algo al respecto. Ahora, después de haber escuchado, ¿verdad?, la enseñanza pasada, y menciono esto por lo que estamos estudiando acerca de esta carta, ¿qué crees que Dios espera que digamos nosotros? ¿Qué crees que Dios espera que digamos nosotros? Yo creo que Él espera que uno diga: escudriña, oh Dios, mi corazón. Al escuchar todas estas enseñanzas que verdaderamente confrontan nuestra vida, confrontan nuestro corazón, yo creo que lo que Dios está escuchando, lo que Dios está esperando, o lo que Dios quiere escuchar, es esa parte de: escudriña, oh Dios, mi corazón, ¿sí? Pero solo tú sabes, hermano, hermana, cuál es tu respuesta que le das al Señor. Tú sabes cuál es la respuesta que has dado y que has estado dando, ¿sí?, a todo lo que Dios ha traído a través de su palabra. Y no solamente con esta enseñanza, sino con las enseñanzas que se dan durante la semana, las cápsulas que se transmiten durante la semana, cuando estamos escuchando, ¿verdad?, en la reunión general de los jueves, la reunión de los domingos, las enseñanzas en el instituto. ¿Qué respuesta estamos dando a Dios? Y es triste ver que el día de hoy, hermanos, dentro de las iglesias, en términos universales, en términos general,
la membresía de la iglesia, asiste a la iglesia, se sienta a oír la predicación, escucha como en este caso, ¿verdad?, las cápsulas, y lo hace todos los días, todas las semanas, semana tras semana, pero es triste hacer eso sin tener la convicción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y es tanto lo que uno recibe de parte de Dios y no tener arrepentimiento en nuestras vidas. Es triste recibir mucho de parte de Dios a través de su palabra, a través de las enseñanzas, y no tener un arrepentimiento en nuestras vidas, un cambio verdadero en nuestras vidas. ¿Por qué? El Espíritu Santo, hermanos, es quien nos convicciona. Y entonces, si no hay una convicción en mi vida del Espíritu Santo, debería yo de ponerme a pensar, ¿realmente soy hijo de Dios? ¿O estoy haciendo oídos sordos a la voz del Espíritu Santo cuando hay un redarguir en el corazón? ¿Sí? Su Espíritu es un regalo para cambiarnos, hermanos. Su Espíritu es un regalo para cambiarnos, para llevarnos a ese lugar de arrepentimiento, ¿sí? Y aunque muchas veces las enseñanzas pueden ser duras, pueden ser fuertes en nuestras vidas, ¿verdad? Son enseñanzas necesarias en nuestra vida y en la vida de la iglesia el día de hoy, como lo ha sido, ¿verdad?, a lo largo de la historia de la iglesia. Son enseñanzas que confrontan nuestra forma de vivir, que confrontan nuestra manera de pensar, nuestro estilo de vida. Algo que también vimos en la sesión pasada fue esta parte de la conexión entre la inmoralidad sexual física y el adulterio espiritual o la idolatría. Versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora, déjame decirte que el mundo romano del primer siglo tenía mucha similitud en muchos aspectos a este siglo en el que vivimos. Ellos eran, hermanos, también liberales en el aspecto sexual. La gente también pensaba en el sexo fuera del matrimonio y no pasaba nada como lo vemos hoy en día. Puedes tener una relación extramatrimonial, ¿verdad?, marital, y no pasa nada. Entonces, esto era ampliamente aceptado en ese siglo. Así que, en cierto sentido, ¿verdad?, estas cartas fueron escritas a la iglesia que vivía en un entorno que era muy similar al de nosotros el día de hoy. Así que la cultura del primer siglo, hermanos, en Roma giraba en torno a las fiestas a los ídolos paganos, los nicolaitas y la doctrina o la enseñanza de Balaam, la cual pues hemos visto que estudiamos del Antiguo Testamento, ¿sí? Dijimos que esta enseñanza, hermanos, recordemos que lo que decíamos de esta enseñanza es que esencialmente decía que estaba bien conformarse a las normas aceptadas por el mundo, las cuales dicen que no hay necesidad que los cristianos sean realmente diferentes, ¿sí? Que está bien al acomodarnos a la cultura, encajar en ella. Y la doctrina de los nicolaitas y la de Balaam es una herejía que dice que el pueblo del pacto, el pueblo de Dios, puede violar ese pacto y buscar otros dioses, buscar otros pactos sin tener consecuencia alguna. Esa es la herejía que enseñaban, esta doctrina que enseñaban estas enseñanzas de Balaam. Y es por ello que Jesús les dice en el versículo 16. Y aquí es donde vamos a entrar a nuestro estudio de esta noche. Versículo 16 de Apocalipsis capítulo 2. Dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice: por tanto, arrepiéntete. Y lo que Jesús está diciendo aquí, hermanos, es: no está bien lo que haces. No puedes simplemente vivir por vivir y dejar vivir. No puedes vivir como si no pasara nada. Aún sabiendo tu condición, aún sabiendo en lo que has caído, no puedes dejar pasar la vida
como si nada sucediera, como si no hubiera una falta o no estuvieras incurriendo en una posición incorrecta delante de Dios. No se puede hacer. Lo que Jesús decía es que tienes que lidiar con eso. Por tanto, le dice a la iglesia, arrepiéntete. Y es lo que dice hoy en estos días. Y ese es el mensaje que Jesús le daba a cada una de estas iglesias con las cuales él estaba disgustado. Ese es el mensaje. Recordemos que la solución para el pecado es arrepentirse. La solución para el pecado es arrepentirse. No es solo pensar. ¿Quién necesita escuchar este mensaje? Sino más bien es pensar dentro de nosotros, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tenemos que meditar en esas palabras. Y aparte de lo que el Espíritu dice, parte de lo que el Espíritu dice es arrepiéntete, arrepiéntete. Ahora todos necesitamos arrepentirnos de cualquier cosa que sea la medida en la que hemos llegado a amar al mundo y las cosas de este mundo más de lo que amamos a Cristo. Todos necesitamos, porque todos tenemos que analizar cuál es nuestra condición, qué es lo que hemos amado más que a Cristo. Entonces Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, cuando Jesús dice esto, hermanos, arrepiéntete, pudiéramos pensar de esta manera, o lo que podemos obtener de esta frase, arrepiéntete, de esta palabra, mejor dicho, es una pregunta. Y la pregunta sería, ¿quién se debía arrepentir? Él le dice, arrepiéntete a la iglesia, pero ¿quién se debería arrepentir? ¿Sí? ¿Quién necesitaba arrepentimiento dentro de la iglesia? Y para contestar pues esta pregunta es necesario saber que dentro de la iglesia de Pérgamo existían dos categorías de personas que necesitaban arrepentirse. Y estas mismas categorías, hermanos, las encontramos hoy en día dentro de la misma iglesia, dentro de la iglesia. ¿Sí? La primera categoría o el primer grupo eran los que sostenían las falsas enseñanzas de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, que como resultado estaban viviendo estilos de vida muy comprometedores, estilos de vida impuros. ¿Sí? Este primer grupo tenía que arrepentirse, ya que eran personas que se habían convertido en algo de lo que hoy en día se le llama cristianos mundanos. Este primer grupo se había convertido en estos cristianos mundanos, ¿sí? El segundo grupo, hermanos, era el resto de la iglesia, los que no simpatizaban con la enseñanza de Balaam ni con la doctrina de los Nicolaitas. Ellos también necesitaban arrepentirse. Y ahora, ¿por qué toda la iglesia necesitaba arrepentirse? La pregunta es, ¿por qué toda la iglesia necesitaba arrepentimiento, necesitaba arrepentirse? ¿Por qué aún los que no eran culpables de este pecado, de las enseñanzas, los que no abrazaban esas falsas enseñanzas, también necesitaban, ¿sí?, arrepentimiento? Porque seguramente los que no la abrazaban, al oír, por tanto arrepiéntete, decían, bueno, pero ¿de qué me tengo que arrepentir? Si yo no estoy abrazando esa enseñanza, si yo no estoy abrazando esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas, y quizás se pudieron preguntar, ¿de qué necesito arrepentirme? ¿Yo por qué me tengo que arrepentir? Entonces recordemos que no toda la iglesia de Pérgamo había adoptado, abrazado, respaldado la doctrina ni las enseñanzas de esa filosofía de Balaam, de esta filosofía, ¿sí? Ellos no estaban comprometidos o no estaban comprometiendo, mejor dicho, toda esta filosofía, pero la iglesia, y escucha con atención, la iglesia era culpable en conjunto, ya que no habían hecho nada acerca de este problema, ¿sí? Ellos estaban dejando que las cosas siguieran sin resolverse. Aquellos que no abrazaban, ¿verdad? Por un lado dejaban
que las cosas siguieran adelante sin resolverse, y aquellos que abrazaban la enseñanza, pues ellos estaban más tranquilos todavía. Ellos toleraban aquellos que, y ellos estaban tolerando a aquellos que adoptaban esa enseñanza. Permitieron que estas personas permanecieran como miembros en comunión y albergaban a estas personas que estaban enseñando la doctrina de los nicolaitas, la enseñanza de Balaam, y a tolerar sus prácticas pecaminosas de estos. Y como el resultado de todo esto, hermano, toda la iglesia se convirtió en parte del pecado de la minoría. ¿Qué pasa cuando se está llevando una falsa enseñanza, cuando se está llevando una enseñanza dentro de una iglesia que agrede los principios bíblicos, que agrede, que no son enseñanzas o doctrinas bíblicas? ¿Qué pasa cuando los demás no dicen nada, aún viendo que está mal, que es erróneo lo que se está hablando, lo que se está diciendo? ¿Qué sucede? Bueno, pues se vuelven o se convierten en partícipes del pecado de la minoría, ¿sí? De los que sí abrazan, de los que sí aceptan esa doctrina, ¿sí? ¿Sí? En ese entonces era la doctrina de Balaam, ¿verdad? La enseñanza de Balaam, que a comer de lo sacrificado a los ídolos, y dijera, no, pues yo no he comido sacrificado a los ídolos ni hago cosas así. No, pero hay muchas otras enseñanzas que se han infiltrado dentro de las iglesias que no tienen nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Hay muchas enseñanzas que lamentablemente, tristemente, se filtran dentro de las iglesias, y como hemos venido hablando, Satanás no podía atacar desde fuera, pero entonces comenzó a atacar desde dentro, y hoy en día ese es un problema dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Tampoco se trata de entonces voy a armar una revolución y un golpe de púlpito para poder corregir. No, muchas veces no depende de ti, pero tú como individuo, tú como persona, ¿qué vas a hacer? Es por ello que Jesús, hermanos, llamó a toda la iglesia a asumir la responsabilidad de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, ya que el estar comprometidos, adaptados, lo que hemos visto y lo recalco, adaptados al mundo, acomodados al mundo, a la doctrina impía, al comportamiento profano de la iglesia, el estar en esa condición es destructivo, y no puede ser tolerado, hermanos, porque destruye la iglesia. ¿Cuál era el objetivo de Satanás al infiltrar este tipo de enseñanzas, al infiltrar ese tipo de doctrinas? ¿Cuál era el objetivo de Satanás? Tenemos que abrir el entendimiento, tenemos que abrir el discernidor. ¿Cuál era el objetivo de Satanás? El objetivo de Satanás era destruir a la iglesia desde dentro. Vemos muchas cosas dentro de la iglesia en la actualidad, muchas cosas que se infiltran, psicología humana, vemos cosas que se están metiendo de una manera fuerte dentro de la iglesia, ¿sí? Y que uno tiene que discernir esa parte. ¿Por qué? Porque eso es lo que destruye dentro de la iglesia, ¿sí? No debe de ser tolerado. Tiene que ser tratado, y el punto de partida para ser tratado, para que esto suceda, es el arrepentimiento. Muchas veces, quien está al frente de la iglesia, porque él lleva muchos años, 40 años, 300 siglos, al frente de la iglesia, y está teniendo una doctrina errada, o está aceptando una enseñanza extrabíblica, simplemente para guardar la imagen, para guardar la reputación, ¿qué termina haciendo? Si no te gusta, las puertas están abiertas. Y no vienen a un arrepentimiento, a un análisis de estudio de la palabra de Dios para ver si realmente sí estoy equivocado, si realmente sí estoy dejando que una doctrina que pueda ser destructiva dentro de la iglesia, que pueda confundir a la iglesia, porque eso es lo que busca Satanás. No me tomo el tiempo para poder analizarlo, no me tomo el tiempo para estudiar a conciencia de lo que estoy enseñando, de lo que estoy haciendo.
A veces lo que tú estás diciendo, la forma en que defiendes el evangelio puede ser correcta, pero en la forma en que lo haces o que quieres actuar en esa defensa puede ser incorrecta. Y de eso también te tienes que arrepentir. Y de eso también te tienes que arrepentir. Entonces, para llegar a una sanidad como Jesús la quiere que haya dentro de la iglesia, para alertarnos de lo que Satanás está haciendo, es necesario primero un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. ¿Sí? Es necesario. ¿Qué hay con lo que tú estás viendo que está fuera de la Escritura? Es cierto, hemos dicho, nadie tiene la sana doctrina, nadie la tiene. Pero estoy seguro que muchas iglesias son fieles al trazo de la palabra de Dios, son fieles al encargo de predicar la palabra de Dios lo mejor posible. Pero también entiendo que muchas y muchos simplemente se esconden detrás de una imagen, de una falsedad, de una apariencia, porque no quieren venir al arrepentimiento al cual Jesús les llama, al análisis de lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Y eso era el problema de Pérgamo, ese era el problema de Pérgamo. Oh, está bien, sí, está matizado con 2-3 versículos bíblicos, pues es bien. Por un lado estaba ese grupo, por el otro lado estaba el grupo que se acostumbraba porque le gustaba vivir en su pecado. El primer grupo estaba ahí contento con la enseñanza de los nicolaitas, con la doctrina de los nicolaitas, porque le gustaba vivir en su pecado, pero también le gustaba estar en la iglesia. Por eso no le incomodaba, por eso no hacía nada al respecto. Por el otro lado estaba el otro grupo que decía, bueno, yo sé que están mal, pero yo estoy convencido de lo que yo creo. A mí no me importa lo que ellos enseñen, eso también está mal. Y tenemos que hacer algo. Y es algo que Dios le habla a la iglesia de hoy, en términos generales, en términos universal. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que camine en los principios de Dios. Una iglesia que camine en esa pureza, no solamente espiritual, doctrinal. ¿Por qué? Porque Hoy muchos están tan enfocados, invirtiendo tiempo en su vida moral y no en su vida espiritual. Y cuando tú te enfocas más en tu vida moral y no en tu vida espiritual, tarde que temprano tu vida se va a venir abajo. Tarde que temprano tu vida se va a venir abajo. Entonces Dios nos llama a ese arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete. Reacciona de la condición en la que tú estás, reacciona de la condición, no te dejes llevar por los años que llevas al frente de una institución o los años que puedas llevar de cristiano. Por tanto, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque si no vendré a ti pronto, pelearé con ellos con la espada de mi boca, y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu enseñanza. Gracias por lo que traes a nuestras vidas para reaccionar a la condición que podamos tener actualmente, que muchas veces nos importa más, Señor, nuestra apariencia, nos importa más lo que nosotros hemos abrazado erróneamente porque nos los inculcaron por muchas cosas. Pero tú estás trayendo corrección a la iglesia el día de hoy. Estás trayendo corrección a la iglesia el día de hoy. Te damos gracias por ello, porque corriges nuestras vidas. Ayúdanos a venir a ese arrepentimiento que tú quieres. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos para que seas tú quien nos ayude en todo esto. Te damos la honra, te damos la gloria a ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión con la ayuda de Dios. Sígase cuidando, sígase
guardando todos los protocolos de sanitización. Hermanos, que el Señor les dé una bendecida noche, un bendecido descanso. Nos vemos hasta la próxima. Un fuerte abrazo a la distancia.